mi canción, recordando aquellos tiempos que el abuelo me contó. Que el abuelo me contó. Bueno, me llamo Luis Mario Ruiz y Fuentes. La historia mía acerca de los ferrocarriles es un poco grande, diría yo, en cierta forma, porque yo nazco en una estación del ferrocarril, ¿sí? Mi papá trabajó más de 40 años en los ferrocarriles y por consiguiente, cuando yo nací en una estación que se llama El Hospicio, cerca de la estación de La Mesa. Ahí duramos aproximadamente un año y mi papá era jefe de estación. En esa época, a los jefes de estaciones los movían rápidamente casi de sus puestos, digo, por cuestiones de trabajo. Nosotros estuvimos cerca del Huila, estuvimos trabajando con mi papá en Boyacá, parte de Cundinamarca, como fue Colorado, cerca de La Dorada, en Sasaima, en el Salto de Tequendama, en muchos lugares. Entonces, yo conocí buena parte antes de ser ferroviario, la vía ferroviaria, ¿sí? Eh, Teníamos el acceso a muchos servicios que eran los de comunicaciones, pues prácticamente, prácticamente el jefe, el jefe de estación era en cierta parte una persona muy importante porque tenía las comunicaciones, que en esa época pues era muy difícil. Digamos, el medio, digamos, de comunicaciones era el telegrama, ¿sí? Pero la parte directa era el teléfono. Y como el ferrocarril tenía por obligación que tener telecomunicaciones para los desplazamientos de los trenes, pues lo mismo que el transporte. El transporte nosotros fuimos muy afortunados porque yo recuerdo que en esa época uno viajaba en las locomotoras, carromotores y autoferros. Yo me crié en ese ambiente desde muy pequeño. Para mí no fue extraño conocer el tren, ¿sí? Luego, pues pasa el tiempo y ya cuando salgo del bachillerato, eh, a raíz de las influencias que tenía mi papá y amigos y conocidos, me consiguieron el formulario para trabajar en los ferrocarriles, ¿sí? Es cuando me voy a trabajar a Talleres Flandes, ¿sí? Donde demoro un año como reparador de material rodante que consistía en reparar vagones, plataformas, coches de pasajeros, ¿sí? Y de ahí salgo trasladado para Talleres Facavapor, aquí en Facatativá. De ahí me presento a un concurso de operador teles supernumerario, que era el que reemplazaba a los que escribían los mensajes en teles. Prácticamente en esa época se llamaban telegramas, pero era a nivel ferroviario. Ese trabajo consistía en que los distintos terminales, generalmente no terminal, trabajaba en los terminales como era Grecia. Grecia era un punto tripartita, diría yo, porque se unían las divisiones Santander, la división Antioquia y la división Central. Entonces, cuando los trenes iban para Medellín, había que reportar cuántas unidades se llevaba tal locomotora, que eso eran grandes cantidades en esa época de vagones, de mercancía. Y también se enviaba hoteles a Bogotá cuando venía para la división central, ¿sí? Y lo que venía de Santander, tenía uno que todo el día está transmitiendo a través de los telex, informando el número de locomotora, el número del vagón y la clase de mercancía que iba. Casi nadie sabía, digamos, como esa parte, ¿no? Entonces, a mí casi no, digamos, me quedaba mucho tiempo porque a veces ese trabajo lo hacía era cuando la gente salía a vacación. Con ese oficio también trabajé en Girardot. Nuevamente volví a Girardot a trabajar con ese oficio. Y como a mí me quedaba tanto tiempo, yo me dedicaba más que todo al mantenimiento de equipos mecánico-eléctricos, que eran las plantas de telecomunicaciones. Entonces mi jefe era una señora que era ingeniera electrónica,
me vio como entusiasmado con eso y me dijo que si me gustaría trabajar en la solidez, claro. Y me dijo, pero usted sabe de electrónica. Le dije, pues un poquito porque yo estudié eso como las obras manuales en los colegios. Era la parte, ¿cómo era que llamaba? La tendencia. Hay algunos que nos dedicábamos a la electrónica, otros a la contabilidad, ¿sí? Yo me dediqué a estudiar electrónica en el colegio. Y yo le dije, pues yo sé la electrónica, pero del colegio. Me dijo, bueno, entonces lo voy a nombrar en un cargo acá de técnico. Maravilloso. Entonces, como estaba tan interesado en eso, me fui a estudiar electrónica en la 46 con séptima, que se llama Colegio Superior de Telecomunicaciones y Electrónica. Entonces, de ahí comencé a tener ascensos, ¿sí? De una parte que yo ni me imaginaba que me podía ascender en el ferrocarril. Pero ya el trabajo se fue volviendo muy monótono. Entonces, un compañero me dijo, Mario, es que nosotros trabajamos acá, pero casi no ganamos mucho. ¿Por qué no nos vamos para el ramo de las locomotoras? Se llama el ramo de la locomoción. Entonces me presento como con unos 20 compañeros, eso era de las distintas divisiones, esos cursos de locomoción para poder entrar a locomoción se necesitaba tener 5 años de experiencia. No podía uno entrar sino hasta los 5 años. Y ya reunía el tiempo. Entonces, duró el curso más o menos un año, donde se dictaba todo lo que eran partes de la locomotora, que era el aire, la electricidad, motores, el equipo rodante, ¿sí? Y pues por supuesto me ocupé el primer puesto también en electricidad, que eso a la final pues no eran muchos logros, pero siempre. De ahí, entonces, ya llega prácticamente la época de la liquidación de los ferrocarriles. Y el ingeniero que había en Santa Marta tuvo un problema a orden como judicial, digamos, un problema siempre como delicado, que fue como de alimentos. Valga la verdad que fue así. Entonces ya prácticamente no quedaba personal a nivel de ingenieros. Entonces yo era el más opcionado y me mandaron para Santa Marta a la liquidación con Ferrovías. Yo entregué todo lo que se llama la División Magdalena a Ferrovías, incluyendo unas torres que yo ni siquiera conocía que quedan en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se llaman torres repetidoras en Cerro Kennedy, las torres de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ahí prácticamente ya en cualquier momento nos llamaban y nos liquidaban. Ese fue prácticamente el ferrocarril, cuando se termina la empresa, ¿no? Entonces, como ya se estaba terminando y yo ya hacía cuestiones de medios de audiovisuales, me envían a Cali a grabar el Museo de Cali y también grabó el Museo de Bogotá. Parte de ese museo fue también expuesto en Unicentro. Nosotros fuimos al pie de la bolera y pusimos en el pasillo partecitas de partes ferroviarias. Y entonces había como la incertidumbre de qué íbamos a vivir. Los que éramos, yo fui indemnizado. Me faltaron 8 meses para que me pensionara. Entonces había la incertidumbre de qué íbamos a hacer. Entonces la misión era que se formaran cooperativas y empresas para que nuevamente contratáramos con las nuevas empresas que eran ferrovías o la STF o el Fondo Pasivo. Entonces, esta parte fue la que me dio la oportunidad de crear una cooperativa con mis compañeros y fui el primero en contratar con una multinacional que se llamaba Odebrecht. Y duré 5 años en Santa Marta trabajando con esta empresa. Muy bien nos fue. Construimos 225 kilómetros de la Jagua de Ibirico a Ciénaga. Tuvimos problemas como todas las empresas con muertos y eso fue también parte de la vida. Ya después, pues prácticamente hay un salto en mi vida. A raíz de eso, pues como ya se ganaba un poquito, dije, pues me pongo como a estudiar. Entonces me graduó de ¿qué se llama? En producción de radio y televisión. Vengo aquí a la universidad, aquí dicto clases también. Esa ha sido parte como de mi vida. ¿Qué más le cuento? Y ya,
hay un salto ya ahí como de tranquilidad y de paz cuando me pensionan y ya me dedico prácticamente es a descansar. Eso es parte nomás. En el tren de los recuerdos viajaré con mi canción. Viajaré con mi canción, recordando